Es diu que a la Guerra de Bòsnia es va formar tota una generació de periodistes. Aquella va ser també la primera cobertura bèl·lica per a Alfonso Armada, que va explicar el conflicte per als lectors del país. Aquelles cròniques apareixen compilades ara en aquest volum, complementant, però, tot allò que no es va publicar al seu diari més íntim. Alfonso, en los periódicos estamos acostumbrados a leer sobre el desarrollo de los combates, a centrarnos en lo bélico, pero en estas páginas hablas mucho de la vida que se intentaba mantener al margen de la guerra. ¿Qué situaciones intentaban contrarrestar el efecto de las bombas y cómo entraste en contacto con ellas? Yo no sabía mucho de movimientos bélicos, ni de calibres, ni de armas, sabía un poco de la vida. Y pensé además que para los lectores del país, para un lector español, iba a ser más interesante contar cómo la gente sobrevivía en la guerra que contar los movimientos bélicos. Y entonces me impresionó en Sarajevo cómo la gente se desvivía para conseguir agua, para mantener su lado humano, para no convertirse en bestias. Alfonso, tú venías de Nueva York y no te habías planteado cubrir ningún conflicto. De hecho, en este diario personal dices cómo lo primero que te invadió fue el miedo y también cómo lo único que traías contigo era tus ojos de ver y tus oídos de escuchar. ¿Qué aprendiste del oficio en ese conflicto? Cuando Luis Matías, que era redactor jefe de Internacional, me propuso ir a Bosnia, recién llegado de Nueva York, fue un shock. Lo primero que pensé, pues en la posibilidad de morir, de una bala entrando en mi cráneo. Y sobre todo pensé, ¿cómo se cubre una guerra? ¿Cómo se cuenta? Y fue un descubrimiento descubrir que podía controlar el miedo precisamente escribiendo. Igual que los fotógrafos creo que tienen la sensación de que la lente les protege de la muerte, a los plumillas, a los periodistas que escribimos, la pluma de alguna manera te sirve casi como un detente bala. Quizás porque te evita pensar en la muerte y escribiendo te proteges, le das un sentido a estar allí. Has estado muchos años en el país, también en ABC, pero tu proyecto más personal es Frontera D, una revista digital de periodismo narrativo. ¿Qué tono y qué mirada queréis aportar? Bueno, precisamente lo que no veo en los periódicos españoles. Creo que no tienen tiempo para pensar y tiempo para escuchar. Creo que en España hay muchísimos periodistas opinando, mucha gente diciendo y poca gente escuchando. Lo que intentamos en Frontera D es contar historias de largo aliento para las que hace falta tiempo, espacio, para que el periodista aprenda mientras hace sus historias y sobre todo quien nos cuenta las historias, las víctimas, los testigos, las fuentes, puedan explayarse y contar. Creo que de esa manera podemos intentar explicar un poco mejor el mundo, porque la sensación es que los medios al final, más que añadir claridad, añaden ruido. Tú dices que Bosnia mereció mucha atención informativa, pero en cambio esta no sirvió para provocar una reacción contundente por parte de la comunidad internacional. Después has estado mucho tiempo también en África, donde hay muchos conflictos olvidados. ¿Hasta qué punto crees que el periodismo puede llegar a transformar el ADN de una sociedad? Y en todo caso, ¿desde qué ángulo se tiene que hacer para que lo consiga? Actualmente la profesión se ha precarizado, muchos conflictos se cubren también con freelance. Bueno, la tarea del periodismo, una de sus tareas es servir de contrapoder y también de servir de espejo a la sociedad para que se refleje en ella. Cuando estábamos en Bosnia y contábamos las historias de cada día, esperábamos que eso provocara una reacción en la Unión Europea, en la OTAN o en la ONU. Y se tardó mucho tiempo y cuando se reaccionó era tarde y el país se ha convertido en un país prácticamente imposible. Es parte de las tareas que de lo que escribes al final acabe teniendo consecuencias políticas. No es la tarea fundamental nuestra, pero está ahí. En la medida que una sociedad no cuenta la realidad, por ejemplo ahora lo que está pasando en Siria, se ha convertido en un conflicto casi imposible de cubrir porque los periodistas se han convertido en objetivo militar, creo que somos más ignorantes. Creo que ahora además que hay tantos inmigrantes que intentan llegar a nuestras costas, es imprescindible contar de dónde vienen, por qué vienen. Si el periodismo no cumple esa tarea, creo que estamos dejando de hacer nuestro deber, nuestro oficio. Alfonso, pues muchas gracias por tus ideas y reflexiones sobre el periodismo y también por este volumen, Sarajevo, Diaris de la Guerra de Bòsnia, un relat íntim i personal del conflicte que trobareu publicat amb El Paso.